llénate del conocimiento de su voluntad. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el Señor en su palabra lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Creo que esta hermosa oración que el apóstol Pablo hace por sus hermanos ahí en la iglesia, en Colosenses, podemos darnos cuenta de que es un petitorio muy loable. Y creo, amados hermanos, que inspirado por el Espíritu Santo, este hombre de Dios nos permite conocer esa voluntad de parte de Dios para nuestras vidas, y no es otra que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuándo necesitas conocer la voluntad de Dios? Es una pregunta introductoria en este capítulo que deberíamos de hacernos. ¿Cuándo necesitamos conocer la voluntad de Dios? Y creo que, amados hermanos, esa respuesta tiene que tener un factor común y no deberíamos de equivocarnos al responder en esta noche, que debería de ser todos los días de nuestras vidas. Debemos de estar empapados, porque el conocer la voluntad de Dios, amados hermanos, será de mucho beneficio a nuestras vidas para la toma de decisiones, para poder estar enmarcado realmente en su voluntad perfecta. Traerá como consecuencia bendición tras bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Por eso debemos investigar la voluntad perfecta de Dios para todas las áreas importantes de nuestra vida. Y creo, amados hermanos, que no hay área que no sea importante en nuestras vidas. Dependiendo del rol que usted y yo estemos desempeñando en este momento, dependiendo del estado en el que nos encontremos, hablando un estado civil. Si usted es soltero, pues tiene que conocer la voluntad de Dios para un soltero. Si usted ya es un esposo, conocer la voluntad de Dios para un esposo. Si usted ya es un padre, conocer la voluntad de Dios para un padre. Pues bueno, todos somos hijos, tenemos que conocer la voluntad de Dios para todos los hijos respecto a nuestra relación con los padres, y así sucesivamente. Qué importante, amados hermanos, es escudriñar la palabra, porque es donde vamos a encontrar la revelación de la voluntad perfecta de Dios para todas las áreas de nuestras vidas. A continuación vamos a encontrar una lista de áreas claves. Tal vez no vamos a abarcar todas, pero consideramos que son claves, están escogidas por ser claves en las que tú y yo necesitamos conocer la voluntad del Señor. Y esto nos va a permitir que nuestra toma de decisión sea realmente pertinente a lo que estamos llamados ser. Y estamos llamados a comportarnos como hijos de Dios. Estamos llamados a vivir una vida consagrada. Estamos llamados a vivir en obediencia, a adorar, a servir al Señor, en vivir en un día a día consagrado en todo lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Por eso, vamos a ir conociendo una lista de estas áreas claves que tú y yo necesitamos conocer respecto a la voluntad perfecta de Dios. Nuevamente repetimos el título del día de hoy: llénate del conocimiento de su voluntad. Con esta pequeña introducción vamos a ver esa primera área clave en nuestras vidas que necesitamos conocer. Y el tema del año 2024, porque es alusivo esta primera área, el tema para la primera iglesia bautista de Guayaquil en el año 2024 es una iglesia que persevera en su llamado. He ahí desde ya el enfoque que el Señor le dio
a un tema que nos permite abordar una de las áreas más importantes desde el día que venimos a Cristo Jesús, y es nuestro llamado. Por eso esta primera área que vamos a estudiar para poder conocer la voluntad perfecta del Señor se titula Llénate del conocimiento de su voluntad respecto a tu llamado. Respecto a tu llamado. Cada uno de los hijos de Dios tiene un llamado, amados hermanos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. Algunos todavía viven en su llamado genérico, pero al final del día, ¿qué es lo que vamos a conocer en esta primera área? Es que el Señor nos va a llevar a través del conocimiento de su palabra a aterrizar a lo más específico del llamado que Él nos ha hecho. Entonces, llénate del conocimiento de su voluntad respecto a tu llamado. En ese sentido, tenemos una pregunta. ¿Te desempeñarás en algún momento como a los que tienen el llamado a ser un pastor, los que tienen llamado a ser un maestro, los que tienen llamado a ser un evangelista? Vamos a cerrar estos tres ministerios. ¿Te desempeñarás un día como pastor, maestro o evangelista? Una pregunta para todos nosotros, abierta. Nadie en este momento puede decir, bueno, yo creo que no voy a estar en ninguna de esas tres áreas, por poner un ejemplo de servicio ministerial. Y hay que tener cuidado con aquello. Debemos de recordar que no es en nuestro tiempo que el Señor nos llama, sino en su tiempo perfecto. Él no se adelanta, Él no se atrasa. Y en algún momento dado yo he compartido mi testimonio personal de que las cosas no se hacen a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Por lo tanto, partiendo de esta premisa, en esta primera área, en donde estamos llamados a llenarnos del conocimiento de su voluntad perfecta respecto a nuestro llamado, encontramos esta pregunta. Y debemos de tener una respuesta clara, concisa y que nos permita comprender el día de hoy sobre en qué área nos vamos a desempeñar. Tu llamado debe de estar conforme a la voluntad de Dios, sin importar cuál sea. Eso es un principio y lo vuelvo a enfatizar. Tu llamado debe de estar conforme a la voluntad de Dios. No podemos ser maestro, por poner un ejemplo, solo porque nos gusta la enseñanza. Y aquí hay que ir hilando muy fino para que no saquemos de contexto lo que quiero compartir en esta noche. No podemos ser maestros solo porque nos gusta enseñar. Solo puedes ser maestro por la voluntad perfecta de Dios. Si Dios te llamó a ser maestro en realidad. No puedes cantar solo porque te gusta cantar. Y aquí tal vez esto puede sonar un poquito medio conflictivo lo que estoy diciendo, porque no quiero desanimar a nadie tampoco. Lo que quiero es que estemos en el lugar correcto sirviendo al Señor. Por eso, decía hace un momento, usted no puede ser maestro solo porque le gusta enseñar, no puede cantar solo porque le gusta cantar. Debemos de cantar o debemos de adorar como parte de un ministerio musical porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es porque usted solamente tenga una voz bonita, porque le gusta cantar, ya va a cantar. Solamente debemos hacer lo que sea la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado entre emoción y convicción, amados hermanos. A veces no aprendemos a diferenciar y caemos en un espacio de derrota, de cansancio, de desánimo, de agotamiento, porque no hemos comprendido que debemos de servir al Señor donde Él nos ha llamado a hacerlo. Entonces, con estos ejemplos que estoy poniendo en este preámbulo de lo que
corresponde a llenarnos del conocimiento de la voluntad perfecta de Dios respecto a nuestro llamado, debemos de tener en cuenta entonces, para aquellos que quieren ser maestros, no solamente aspiren a ser maestros porque les gusta enseñar, sino porque realmente tienen un llamado a ser maestro. Usted no solo quiera cantar al Señor en un ministerio musical solo porque le gusta cantar, sino que tiene que ser porque realmente Dios lo llamó a usted en ese ministerio a servir. Cuando emprendemos en nuestra vida de servicio, podemos tener un llamado de tipo general, así de sencillo. Y yo lo he contado a título personal, cuando hace 27 años aproximadamente, yo comencé a servir por primera vez en la iglesia, en el área de adolescentes, de los más pequeñitos, llenando crucigramas. Y téngalo por seguro que no era algo que me llamaba mucho la atención hacerlo, pero Dios quería tenerme en esa área. Y a veces nosotros podemos pensar que estamos subvalorados. Ah, no, yo estoy para algo más y aquí me tiene el Señor haciendo crucigramas. Y no comprendemos, porque eso veíamos hasta la semana anterior, de que la voluntad perfecta de Dios es misteriosa. Y cuando tú realmente comprendes que la voluntad de Dios es misteriosa, no la rechazas. Eso hilado a lo que estamos hoy compartiendo nos debe de llamar mucho la atención, porque cuando emprendemos nuestra vida de servicio, podemos tener un llamado de tipo general. Bueno, yo a estas alturas de la vida, después de 27 años, no sigo llenando crucigramas, ¿no? Pero no me molestaría hacerlo otra vez con los chicos. Pero hoy el Señor me ha dado algo más específico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando maduramos espiritualmente, cuando estamos creciendo espiritualmente, cuando nos estamos desarrollando espiritualmente como consecuencia de buscar con hambre y con sed esa palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que desciende de lo alto, esa palabra que cala en nuestras vidas, esa palabra que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos en cada uno de nosotros, esa palabra que discierne el pensamiento y la intención del corazón, va a provocar en nosotros realmente crecimiento y madurez espiritual. Y cuando estamos madurando espiritualmente, nuestra vida de servicio se vuelve más específica, se vuelve más y más específica, porque a medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, se vuelve cada vez más peligroso desviarnos a las áreas que Dios no nos ha llamado. Así de sencillo. No todo el mundo ha sido llamado a ser pastor y hay gente que quiere ser pastor. No todo el mundo ha sido llamado a ser maestro y hay gente que quiere ser maestro. No todo el mundo ha sido llamado a ser evangelista y hay mucha gente que quiere ser evangelista. Claro está que todos sin excepción alguna, hemos sido llamados a compartir la palabra de Dios. Eso no tenemos duda alguna. De la manera que Dios nos lo permita, tú y yo estamos llamados a hacer eso. Y en ese sentido, qué importante, amados hermanos, es ir comprendiendo que conforme vamos madurando en nuestra vida espiritual, nuestra vida de servicio se va a volver más específica, de lo macro a lo micro, de lo general a lo específico. He ahí, amados hermanos, que podemos ver que si no estamos adentrándonos en un estudio sistemático de la palabra, por eso alguien puede decir que soy temático, que ya son estribillos, que comienzo a absorber mucho el tema de los espacios en los distintos segmentos, pero amados hermanos, si por algo alguien me tendrá que recordar algún día, será porque he luchado día a día por tener una congregación que busca la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, que anhela la palabra de Dios, que crece a la luz de la palabra de Dios, que todo tipo de actividad que va a realizar es producto de que la palabra de Dios lo ha preparado para esa buena obra. He ahí la necesidad, amados hermanos, de buscar incesantemente la palabra de Dios para todo, porque es lumbrera, porque es lámpara a nuestros pies, porque es el alimento espiritual, porque no hay otra manera
que usted y yo podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente desde el día que venimos a Cristo, sino es a través del alimento espiritual. Por eso podemos coger el testimonio del apóstol Pablo, que nos presenta a través de su vida, en donde constantemente decía que hacía el tipo de ministerio, en el caso de él, que estaba enmarcado en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo tuvo un punto de quiebre en su vida cuando camino a Damasco. Él, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, cegado espiritualmente por vivir en una religión, por vivir en dogmas, por vivir en rudimentos de hombre, porque era un hombre muy letrado, era un hombre con mucho conocimiento, pero estaba fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios no lo había llamado. Obviamente, él estaba persiguiendo a la iglesia creyendo que lo que estaba haciendo era correcto, pero Dios le puso un alto, enrumbó su camino, y este hombre, desde aquel día, no dejó de repetir en muchas ocasiones que él estaba haciendo lo que Dios le había pedido. En otras palabras, él estaba ejecutando su ministerio, su vida de servicio en la voluntad perfecta de Dios. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él fue enviado a predicar a los gentiles, a llevar el evangelio a las naciones, por la voluntad perfecta de Dios. Ahí está clarito. 1 Corintios 1:1. 2 Corintios 1:1. Sabemos que es una misma carta que estaba separado, pero vale la pena tomar también esta separación de estas cartas. Y dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nuevamente, él en su introducción remarca que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuidado con aquellos que hoy quieren ser apóstoles fuera de la voluntad de Dios. Mucho cuidado. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vemos entonces que la introducción de estas cartas, aunque parece un estribillo de él, es muy importante porque suena como un pie de firma. Él es apóstol por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Colosenses 1:1, otra carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nuevamente, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, cada una de estas cartas tenía una introducción en donde el apóstol Pablo se presentaba, este servidor del Señor se presentaba como enviado de Jesucristo. Él estaba enviado a llevar las buenas nuevas noticias como apóstol, así directamente por el mismo Señor Jesucristo, a llevar la palabra en la voluntad perfecta de Dios. Acuérdese qué pasó cuando los apóstoles quisieron ponerle reemplazo a Judas. Ahí usted ya tiene una idea más amplia. La historia en el Nuevo Testamento nos indica que, bueno, había que ponerle reemplazo, voy a parafrasear un poco en esta historia, había que poner un reemplazo a Judas, el que había traicionado al Señor Jesucristo, el que lo había entregado. Bueno, usted se imagina humanamente qué tipo de comentarios habrán hecho Pedro, sobre todo que era un poquito muy colérico, qué habrá pensado por ahí en su momento Jacobo, qué habrá pensado Juan. Y de repente ellos se organizan ahí en medio de la escena con Dídimo. Bueno, hay que poner un reemplazo. Y ellos escogieron a un hombre llamado, que no era porque haya sido alguien malo o que no haya tenido,
entre comillas, méritos en esta tierra, porque haber sido alguien que tenía un currículo aprobado, en este caso, desde el punto de vista terrenal por los mismos apóstoles, y escogieron a Matías. Pero el Señor les dice, a ver, un momentito. Aquí no es lo que ustedes dicen, no es como ustedes lo quieren, aquí es lo que yo digo, y el que yo he escogido se llama Saulo de Tarso, que más adelante ese nombre, que al final es un sinónimo, o en este sentido para los judíos era Saulo de Tarso, ahora para los gentiles es Pablo. Y el Señor, por voluntad de él, había llamado era a Pablo, el que sea el apóstol número 12, por ponerlo así. Entonces, no es lo que nosotros querramos, no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. ¿Cuál es tu verdadero llamado? ¿Te has preguntado si este año el Señor nos ha llamado a perseverar, valga la redundancia, en nuestro llamado? Una iglesia que persevere en su llamado. ¿Cuál es tu llamado? Me imagino que tú te acuestas todos los días como cristiano, dando gracias al Señor y agradeciendo a lo que el Señor te ha llamado. Todos y cada uno de nosotros acá, tal vez unos coincidirán con otros en un llamado, pero al final del día, todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados. Todos hemos sido equipados para algo. Dios no llama al que está precisamente capacitado, el Señor capacita al que ha llamado. Yo no creo que el Señor me llamó a hacer lo que estoy haciendo porque estaba capacitado. No, el Señor me ha capacitado a lo largo de estos años y aún me seguirá capacitando, y estoy completamente seguro que esta vida en la tierra no me alcanzará para realmente aprender lo que el Señor quiere que aprenda para servirle con la excelencia que Él se merece. Pero dejo esta pregunta para ti el día de hoy. ¿Cuál es tu verdadero llamado? Lo dejo para que lo puedas responder al Señor. Quiero contarte un testimonio de un maestro evangélico, que dice lo siguiente: cuando emprendí el ministerio, sentí que estaba llamado a ser pastor y maestro. Siempre me presentaba como el pastor. Eso es lo que yo entendía entonces. Conforme pasaba el tiempo, me iba llenando cada vez más y más del conocimiento de la voluntad perfecta del Señor a través de su palabra. Entonces, con el pasar del tiempo, empecé a comprender que mi llamado era más de maestro que de pastor. Hay una gran diferencia entre la obra de un pastor y la obra de un maestro. El maestro tiene un radio de acción directamente enfocado en la enseñanza, que implica establecer una hoja de ruta para la formación, principalmente para un nuevo liderazgo generacional. En contraste con la obra del pastor, la cual consiste en cuidar y sustentar un rebaño de ovejas. Cuando me quedó claro que yo estaba llamado para ser maestro en lugar de pastor, entregué la iglesia que había pastoreado durante 20 años a una persona que claramente tenía el llamado para ser pastor. Yo sabía que sería peligroso para mí seguir pastoreando únicamente cuando en realidad estaba llamado a la enseñanza sistemática. Final de este testimonio real de lo que experimentó un siervo del Señor y cómo el trabajo que él vino haciendo durante 20 años llegó al final entregándolo, porque él comprendió, según amaduraba espiritualmente, que su llamado era a ser maestro. Ahora, haciendo un punto de quiebre, mis amados hermanos y amigos, en esta noche, también puedo sostener que a título personal, que cada año, cada cierto tiempo que el Señor nos permite medir a través del calendario romano que tenemos, podemos llegar a concebir que a medida
que nos llenamos más y más del conocimiento de su voluntad, y a través de su palabra lo podemos decir, la comprensión en lo personal de mi ministerio y la vida de servicio a la cual el Señor me ha llamado cambia un poco. Así que debemos de ver esto como el rol que desempeñamos. El rol que desempeñamos, amados hermanos, con el tiempo, tiene esa tendencia a cambiar a medida que nos vamos empoderando más y más del conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Por eso, aunque no es mi estilo decirlo así, trato en lo posible de salir siempre de la exposición, de la enseñanza o del sermón, pero vale la oportunidad de hacerlo. Tenemos un punto de partida, tenemos una línea del tiempo que nos permite ver por dónde el Señor nos ha llevado, y con el paso de los años y la madurez que el Señor nos permite tener, vamos siendo más específicos en el servicio que estamos desempeñando. No es que seamos inestables o tengamos incertidumbre respecto a lo que Dios ha dicho, pero gradualmente nos vamos llenando del conocimiento de su voluntad, y nuestra comprensión de cómo Dios se propone usarnos va aumentando. Va aumentando, amados hermanos, y eso realmente es una bendición. La pregunta sería, para aquellos casos de hermanos que tienen ya algunos años en el Evangelio de Cristo, ¿qué pasará con los que en primer lugar ni siquiera empiezan sus llamados? ¿Qué pasará? Hay mucha gente que está relegando el dar ese paso de obediencia y fe en comenzar a desarrollar el llamado que el Señor nos ha hecho. Por ejemplo, predicar la palabra a toda criatura. Ese es un llamado genérico, la gran comisión, un llamado a la iglesia. Todos debemos de predicar conforme el Señor nos ha dado capacidades, nos ha dado dones y talentos. Unos lo harán de una manera, otros de otra manera, pero al final presentamos el Evangelio de Cristo. E incluso, muchas veces sin decir nada, solo viviendo una vida cristocéntrica, llena de obediencia al Señor, ya estamos evangelizando. ¿Por qué? Porque nuestras vidas impactan, porque somos la sal de este mundo, somos la luz de este mundo, hemos sido llamados a alumbrar en medio de las tinieblas con la luz de Cristo que resplandece en nuestras vidas. Por eso hago esta pregunta: ¿qué pasará con los que en primer lugar ni siquiera empiezan por su llamado general? En cuanto a ti y a mí, ¿qué debemos de hacer en estos tiempos? Es buscar incesantemente llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios respecto a nuestro llamado. Dios te ha hecho un llamado. Tienes que identificarlo. Pídele al Espíritu Santo que guíe tu vida, que te revele por medio de la palabra, que tú sientas realmente a lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y eso será conforme nos vamos saturando de la palabra de Dios. Primera área, amados hermanos, que el Señor nos permite ver en este capítulo número 5. Llénate del conocimiento de su voluntad. Así que, amados hermanos, hoy estamos siendo desafiados a llenarnos del conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Primera área, entonces, que hemos analizado hasta el momento es respecto a nuestro llamado. Vamos a ver otra área. Llénate del conocimiento de su voluntad respecto a los lugares que estás recorriendo, que estás frecuentando, que estás visitando, o que en aquellos lugares donde te estás desarrollando. Amplío esto para poder tener una mejor comprensión de esta área. ¿Sí? La vuelvo a repetir. Llénate del conocimiento de la voluntad perfecta de Dios respecto a los lugares que recorres, que transitas, a esos lugares donde tú te estás desarrollando, donde tú estás generando algo. Entonces, y ya vamos a ver por qué lo mencionamos. Podría ser que algo más esté guiando nuestros pasos, nuestro recorrido, nuestro transitar, nuestro caminar. ¿Usted qué cree?
Vuelvo a repetir. ¿Podría ser que algo más esté guiando nuestros pasos, nuestro caminar, nuestro transitar, nuestros recorridos? ¿Podría ser la carne o la falta de madurez ser la razón verdadera para los pasos que estamos dando, los lugares que estamos transitando o recorriendo? ¿Qué cree usted? ¿Estamos realmente viviendo bajo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad al dar cada día un paso más? ¿O hacemos de este transitar, de este recorrer, de estos pasos que damos, porque son realmente la voluntad de Dios para nuestras vidas? Son preguntas, amados hermanos, que buscan confrontarnos. Son preguntas que buscan desarrollar en nosotros la autocrítica, porque debemos de ser autocríticos. Debemos, amados hermanos, autocriticar nuestro día a día versus lo que Dios nos está pidiendo. Todos los días estamos llamados a evaluar nuestro caminar, nuestro recorrer, nuestro transitar. Si lo hemos sostenido en otras ocasiones, si para el ser humano, si para la sociedad, si para el sector público o privado, el rendir cuentas es un principio hoy en día, dígame usted si para el cristiano no lo va a hacer. Y cuando hablamos de rendir cuentas, estamos hablando de tener madurez suficiente para generar la autocrítica, para poder medir el caminar que hemos transitado, para mirar de manera retrospectiva si efectivamente por donde hemos venido es acorde a la responsabilidad que se nos ha otorgado. Por eso, amado hermano, traemos estas preguntas para que sean instrumentos de nuestra autoevaluación en la vida cristiana. Por ello, debemos de tener cuidado, mucho cuidado de cada paso, de cada transitar de nuestro diario vivir. Debemos de tener mucho cuidado de cada paso que hagamos, que realicemos y que efectivamente esos pasos estén enmarcados en la voluntad de Dios y no en el ego, y no en la voluntad propia, y no en el orgullo. Porque entonces, amados hermanos, podemos estar viviendo en la voluntad permisiva de Dios o en la voluntad imperfecta de Dios. Veamos qué dice Romanos capítulo 1, versículos 9 al 10. Romanos 1, versículos del 9 al 10. Y dice el Señor en su palabra: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. En este sentido, los pasos que el apóstol Pablo pensaba dar, los recorridos que él pensaba hacer, aquellos caminos que él pensaba transitar, siempre los ponía en las manos de Dios. Señor, abre las puertas, abre camino, provee los recursos, confírmame que esta decisión que voy a tomar, este paso que voy a seguir, este viaje que tengo pensado realizar, está en tu voluntad o no está en tu voluntad. A veces somos muy ligeros porque nos llenamos de emociones. Qué complicado realmente diferenciar la convicción de la emoción. Necesitamos conocer más y más la voluntad perfecta de Dios para la toma de decisiones. Vemos que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que transitó tantas rutas, visitó tantos lugares, estuvo amenazado en muchas ocasiones, algunas veces lo apedrearon, otras veces naufragó, algunas veces estuvo preso, lo soltaban, no volvían a coger preso. Bueno, él realmente vivió una vida digna de su llamado, porque él fue llamado
a predicar la palabra a los gentiles, amados hermanos. En otras palabras, a paganos, a gente que tenía otro tipo de religión, de idiosincrasia, de culturas. Bueno, tantas cosas que vemos. Este hombre padeció mucho. Y era un hombre de fe porque Dios de todos esos lugares y de todas esas vicisitudes, el Señor lo había sacado airoso adelante por la voluntad y la misericordia de Dios. Sin embargo, vemos acá en esta carta que este hombre buscaba la voluntad del Señor para que su viaje, amados hermanos, sea bendecido. ¿Y qué iba a hacer el Señor? Iba a bendecir la vida de este hombre porque él buscaba su voluntad. ¿Y qué iba a hacer el apóstol Pablo en esos lugares? A predicar la palabra. Él no es que iba de turista, él estaba llevando la palabra. Él aprovechaba todo viaje. Los viajes misioneros del apóstol Pablo siempre eran con ese fin, llevar el evangelio de Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 15, versículo 30 al 32? Vamos un poquito más adelante. Y dice la palabra del Señor: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Este hombre siempre buscaba cada paso, cada caminar, cada viaje que preparaba, cada recorrido que él planificaba, siempre lo ponía en las manos del Señor. Tal vez tú y yo no tenemos el llamado a ser misioneros, tal vez no estamos haciendo misiones en este sentido fuera del Ecuador, pero creo, amados hermanos, que todos nosotros, desde el momento que abrimos la puerta de nuestra casa, ya estamos haciendo misiones. Desde el momento que vamos de la casa al trabajo, podemos hacer misiones. Desde el momento que vamos de la casa al lugar de estudio, de la casa a la misma iglesia, de la casa a visitar a alguien, ya estamos haciendo misiones. Porque tal vez nos encontramos con alguien que no conoce de Cristo. Puede ser un taxista, puede ser alguien en el bus, puede ser un vecino tuyo que te topaste en el camino hacia ese lugar. Todos y cada uno de nosotros, al final del día, hacemos misiones. Tal vez no estamos haciendo misiones en los lugares más recónditos del mundo, pero donde el Señor nos ha llamado, todos los días debemos de poner nuestro caminar en las manos del Señor. Que no sea nuestra voluntad la que nos esté llevando por ahí a pasear, sino que sea la voluntad de Dios la que nos esté llamando por un camino donde hay un propósito claro, y es que seamos de impacto para tantas personas que necesitan de Cristo Jesús. Que podamos ser instrumento y canal de bendición para llevar la palabra de Dios a toda criatura, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso nos desafiamos que desde los más pequeños aprendan que es posible entregar un tratado, que es posible tal vez tener un cartel a la mano que diga Jesús te ama, que es posible tal vez pararse en una esquina, en un semáforo y predicar el evangelio de una manera distinta, pero al final con el mensaje de salvación en un semáforo con distintos carteles, que es posible también llevar el evangelio a través de un himno, de un cántico, de una alabanza, que es posible llevar el evangelio parándose frente a alguien y llevándole las buenas nuevas noticias de salvación. Que sí es posible, amados hermanos, compartir a través de un WhatsApp, amados hermanos, un pequeño devocional, porque tú y yo no conocemos el corazón y el estado de las personas, pero sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y no regresa vacía. Que sí es posible compartir un link a alguien, amados hermanos, y a través de Zoom invitarlo a una conferencia de matrimonio, por ejemplo, como la de mañana, o tal vez a un estudio bíblico como este, o un tiempo de martes de bendición. ¿Cuánta gente a tu alrededor, amados hermanos, en tu mismo trabajo necesitan hoy más que nunca de Cristo Jesús? ¿Cuántos familiares tuyos, tal vez que no viven en este país, necesitan de Cristo Jesús en este momento? Y tal vez tú no estás perseverando en tu llamado porque ni siquiera te has dedicado a estudiar la palabra de Dios y saber en qué consiste tu llamado. Hoy el Señor quiere que seas animado, que seas desafiado, que seas exhortado a la luz de la palabra de Dios para poder perseverar en tu llamado.
Así que, amado hermano, hoy el Señor también nos habla de esta área, que debemos de llenarnos del conocimiento de la voluntad respecto a esos pasos, a ese recorrido, a ese transitar que día a día tenemos que enfrentar. Qué lindo es decirle al Señor, tú guardas mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, porque es promesa del Señor. Que tú vas delante de mí, peleando buena batalla, enderezando camino torcido, derribando puertas de bronce. Que tú vas en todo tiempo y en todo momento y bajo todas circunstancias conmigo, porque no me desamparas y no me abandonas. Creo, amados hermanos, que lo que tenemos que hacer es orar con la palabra y decirle, Señor, llévame con tu bendición y tráeme con tus más ricas bendiciones nuevamente a mi hogar. Pero que en este trayecto, el lugar que hoy visite, el lugar donde hoy me encuentra, sea para llevar tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Veamos otra área más, amados hermanos, en esta noche. Y este tema o esta área que es importante porque es una de las cosas más maravillosas que la palabra nos ha revelado, nuestras armas de la milicia que militamos en Cristo Jesús, de la palabra y de la oración. Y esta tercera área tiene que ver con llenarnos del conocimiento de su voluntad perfecta cada vez que oramos. Oramos. Acuérdese el tema que estamos viendo el martes en nuestra serie de Jesús, un modelo de vida de oración. Y estamos ahora hablando de que la oración transforma a la persona que ora. Y el martes topamos de referencia este tema también. Y ahora podemos ver, amados hermanos, que estamos llamados, si queremos orar, por eso es que tenemos un principio. Saturados de la palabra de Dios, amados hermanos, podemos tener una vida de oración. Usted primero lee la palabra del Señor, claro, pidiéndole la guía al Espíritu Santo para que usted sea ministrado y usted termine en un tiempo de intimidad y de oración con el Señor. Entonces, lo que este principio nos hace ver es necesario llenarnos del conocimiento de la voluntad perfecta de Dios cada vez que oras, cada vez que oramos. La voluntad perfecta de Dios es importante cuando un cristiano está orando. Es importante que un siervo ore solamente conforme a la voluntad de Dios. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. A veces oramos y por eso no recibimos lo que pedimos, porque no sabemos ni siquiera pedir. Claro, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a saber pedir si ni siquiera abre la Biblia? Hay mucha gente que tiene una facilidad para cumplir. Guardo tu palabra. Claro, la guarda tan literalmente que llega de la iglesia, la esconde en una repisa y de ahí, si es que la encuentra el domingo siguiente, la lleva a la iglesia. Y a veces yo me pregunto, ¿y cómo leyó la Biblia entre semana? ¿Cómo se alimentó? ¿Cómo estará esa vida espiritual? Por eso es que a veces vivimos de la manera que vivimos, incorrectamente, porque no estamos nutriéndonos de la palabra de Dios. En este sentido, es importante que un siervo, que un doulos, que un sondoulos, compañeros aquí en esta noche de la esclavitud, amados hermanos, por amor en Cristo Jesús, oremos solamente conforme a la voluntad de Dios. No podemos simplemente orar por cualquier cosa que querramos. Debemos de ser guiados en oración por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. De lo contrario, podemos pasar horas y horas orando por cosas que Dios no responderá. Hay gente que ora porque quiere ser más bonito. Así de sencillo. Hay gente que ora porque quiere tener un mejor cuerpo cada día. Hay gente que ora porque quiere que sus ojos cada día sean más claros. Hay gente que ora cada día para tener más cabello, no sé. Vamos, hermanos, ¿será realmente eso motivo para orar? Cuando hay tantas cosas en la palabra del Señor por las que tú y yo estamos llamados a buscar el conocimiento de la voluntad de Dios cada vez que nos vamos a poner en oración. Por eso es importante que estemos siendo guiados por medio del Espíritu Santo.
De lo contrario, podemos pasar, como vuelvo y repito, orando muchas horas por cosas que Dios no va a responder. Hay algo que toda persona importante quiere escuchar en un tiempo específico. ¿Y a qué me refiero? A que hay cosas que Dios quiere oír. Si a veces nosotros escogemos las palabras cuando vamos a tener una reunión con alguien que consideramos importante, buscamos el mejor léxico, si es posible, buscamos palabras ahí rebuscadas, tenemos cosas realmente sintetizadas por las cuales queremos hablar con alguien porque esa persona es importante y queremos que lo que va a escuchar valga la pena. Si a veces nos esforzamos en ese sentido en el marco social, imagínese ahora si usted se presenta delante de Dios, que debe ser lo más importante de su vida, es la preeminencia de su vida. Debe ser el todo para usted. ¿Cómo no prepararnos realmente para orar? Cuando vamos a esperar en el Señor, debemos de buscar saber sobre qué quiere Él que oremos. ¿Qué es lo que Él quiere que oremos? Viene una pequeña anécdota en esta noche, en este punto, y dice, la anécdota. Cuenta un pastor que una vez estaba dispuesto a orar para ganar miles de almas en las campañas evangelísticas. Pero de pronto, dice este testimonio, esta anécdota, escuché la voz del Señor. Mejor ora porque puedas terminar tu obra. Dice la anécdota, me quedé impactado y un poco asustado. Todo mi tiempo de oración cambió y yo empecé a orar respecto a terminar la obra que Dios me ha dado. Eso está vinculado al llamado que el Señor nos ha hecho. Es tiempo de comenzar a orar conforme a la voluntad de Dios y dejar de malgastar horas con cosas que realmente no tienen utilidad y que Dios no está escuchando al final del día. Usted se ha escuchado esa expresión que dice muchas veces que la oración se queda en el tumbado de la casa. Cuando el Señor nos dice a través del apóstol Pedro que nosotros debemos de tratar bien a nuestra esposa, que nosotros debemos de ser hombres que valoramos, respetamos, amamos a nuestra mujer, e incluso para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Hay hombres que le dan mala vida a su esposa y cristianos supuestamente. Mi pregunta es, ¿será acaso que la oración de ese hombre cruzará el tumbado de su casa, el techo de su casa? Si no conocemos la voluntad de Dios, amados hermanos, y no sabemos cómo orar según lo que Dios nos pide en su palabra, definitivamente estamos perdiendo el tiempo. Y cuando hablo de dar mala vida a su cónyuge, o puede ser dar mala vida a los hijos, o puede ser dar mala vida al prójimo, es porque, amados hermanos, ni siquiera conocemos los dos mandamientos que el Señor Jesús nos permitió conocer al resumir la ley. Al resumir la ley. Gracias al Señor que estamos nosotros por la gracia y la misericordia del Señor ahora en el reino de su Hijo amado. Y no estamos en la religión atados a querer cumplir más de 600 mandamientos. Si a veces uno no se sabe, peor 613 mandamientos que tiene el judaísmo. Qué importante, amados hermanos, es buscar la voluntad perfecta de Dios. Por eso es tiempo de que tú y yo comencemos a orar conforme a la voluntad de Dios, adentrarnos a la palabra, conocer, amados hermanos, cuál es la voluntad del Señor. Veamos qué dice Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Y qué recomendación importante que hoy el mismo Señor nos hace a cada uno de nosotros. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene?
No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Y eso es realmente maravilloso. Versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amados hermanos, cada día tenemos que adentrarnos en buscar más y más de la palabra del Señor. Buscar más y más de la palabra del Señor. Conocer que necesitamos de la guía del Espíritu Santo para poder orar conforme también a la voluntad de Dios. Necesitamos adentrarnos más en conocer de la palabra del Señor. Usted conoce lo que la palabra del Señor dice respecto a la familia. Usted conoce lo que el Señor dice respecto al matrimonio. Usted conoce lo que el Señor dice respecto a el servicio al prójimo, el amor al prójimo, el orar por las autoridades y tantas cosas más. Creo que conforme nos adentramos más a la palabra del Señor, estamos haciendo lo correcto. Hay gente que no quiere orar por sus enemigos, pero es porque no conoce la palabra del Señor. Hay gente que no quiere orar por las autoridades, porque no conoce la palabra del Señor. Y estoy poniendo solo un pequeño ejemplo. Lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 5. E incluso hay gente que no se da cuenta lo que dice Gálatas 6. Pues no nos engañemos. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, hay tantas cosas por las cuales tú y yo debemos de estudiar la palabra de Dios para poder orar conforme a la voluntad de Él. Hemos visto el día de hoy 3 áreas. El llamado, nuestros pasos y también la oración. Cada uno de ellos, amados hermanos, necesitamos llenarnos del conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Necesitamos llenarnos del conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Y hemos tomado una lista de las posibles áreas a las cuales tú y yo necesitamos más que nunca llenarnos de la voluntad de Dios.